Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Vista. Hoy con un programa que les aseguro es muy interesante. Se van a quedar prendidos y prendados de lo que estamos hablando, porque vamos a hablar de lo que no queremos ver, del suicidio, del homicidio, y con alguien que es un experto en el tema. ¿Me acompañan a recibirla? Bienvenidos a este primer bloque y como les anuncié en la presentación, estamos con la doctora Silvia Papuchado, que es doctora en psicología clínica y hablando de estos temas que son tan difíciles de hablar, tan difíciles de afrontar y por eso dije muchas veces no los queremos ver. Hola Silvia, gracias por estar con Hola, nosotros. al contrario, yo estoy muy agradecida porque como vos decís, son temas de los que no se quiere hablar y al revés de como es el título del programa, a la vista, no se los quiere ver, Es pero cierto. están entre nosotros cotidianamente. Sí, y a veces nos sorprenden con un cimbronazo como el que pasó hace poco con esa familia en Villa Crespo, Sí, ¿no? esa familia en Villa Crespo, cuya mamá, Sí, una señora común de clase media como cualquiera de nosotros, totalmente. pero que no aceptó tomar la medicación ni tampoco internarse, y cuyo esposo, pensando en ella, dejó su trabajo para hacer home office y cuidarla durante el día, y ella lo mató durante la noche, a él y a sus dos hijos. Y en Venado Tuerto, una señora quiso suicidarse, prendió el gas y encontraron muerta a su bebé de 2 años y ella está detenida, y un muchacho que le dio, digamos, le cortó el cuello a su madre y luego se entregó, y así podríamos hablar de, bueno, Tres Arroyos, lo que pasó con esos dos chiquitos. La salud mental en este momento es una emergencia nacional. Desde luego que sí, pero lo que yo no entiendo, Silvia, es, yo dentro de la oftalmología hago oculoplastia, ¿no? Que es lo Sí, reparador y estético de los sí. párpados. Si un paciente viene con un tumor, yo le digo que se tiene que operar y lo opero. Claro, y seguramente si alguien llega con un infarto, no le consultan, o con una No, apendicitis. no. Claro, pero la ley de salud mental, que es la 26657, que se creó entre gallos y medianoche en el 2010 y que se reglamentó en el 2013, dice en uno de sus artículos, que es lo que yo considero que habría que cambiar, en el 20, que una persona, en realidad dice usuario, porque no le gusta llamar paciente ni enfermo, le parece que es estigmatizar, pero cosa que yo no coincido. No, Dice, solamente puede ser internado si está en riesgo cierto, lo que ya no existe porque o es riesgo o es cierto, claro. y que además sea inminente, con lo cual debería estar a punto de matarte o de matarse, porque si apoya el cuchillo ya no es inminente y no lo internan. Y apelan a la voluntad de una persona que tiene una enfermedad mental, Claro. cuya voluntad está cooptada por la enfermedad. Por supuesto, es que un enfermo mental, lamentablemente es así. Si vos le decís te querés internar, ¿qué te va a decir? Que no, Que no. claramente. El único momento en el que muchas veces deciden internarse es cuando se ven como repletos de deudas, porque contrajeron deudas y sienten que los están persiguiendo porque tienen que pagarlas y no tienen con qué. Entonces ahí es Ah, como que pegan un grito de ayuda. Me quiero internar, pero claro, mirá. es para escapar un poco a esa realidad que hicieron. Bueno, Mirá, muchos, nunca se me había ocurrido eso. sí, sí, muchos por el tema de la ludopatía, por ejemplo. ¿Y por qué vos decís que puede ser esto de la ley de salud mental, que nunca se termine de concretar el cambio? Porque vos abogás por esto Sí, desde en, hace muchos sí, años, y en en todos, todos los medios, en todos los medios. televisivo, Sí, prensa escrita, radial, en todos sí, lados. sí, de hecho, en Tenemos el visibilidad Congreso, tuya sí, siempre, en el Congreso también, es sí. cierto. Hablo con diputados, con ministros, con jefes de gobierno, viajo a provincias, estuve en el Foro de Tucumán, en noviembre estaremos en Calafate. Yo trabajo en el capítulo de políticas públicas de la AP, la Asociación Argentina de Psiquiatría y Salud Mental. Si vos me preguntás por qué, yo creo que es porque está atravesada por la ideología. Y por eso no se le puede decir paciente a un paciente y se le dice usuario.
pero en realidad usuarios somos todos de la luz, del gas. Un paciente necesita un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Entonces, decirle paciente es respetarlo, no es estigmatizarlo. No, para nada. Bueno, la ley lo llama usuario, la ley obstaculiza, para no decir que prohíbe internar, tiene, digamos, creo que en su propósito está el defender los derechos humanos, cosa en la que absolutamente coincidimos todos, pero me parece que de una manera que es como absolutamente absurda, porque pensar o contradictoria, que, ¿no? Claro, ¿cómo defendés los derechos humanos de alguien que vive en la calle? La calle no es un lugar para vivir. No. Bueno, pero si vos le ofreces internarse y no quiere, no se interna. ¿Y cómo defendés los derechos humanos de toda la familia que mató a esta señora que después se suicidó? Bueno, esa es la pregunta que me hago permanentemente y que nos hacemos todos los que trabajamos en salud mental, porque decimos cómo hay una parte que tiene derechos humanos y una parte que no. Claro. No se puede creer. Y además, esta ley aboga por el cierre de lo que llaman manicomios. La verdad que los manicomios no existen hace siglos. No, sí, Existen los hospitales monovalentes, que son hospitales especializados. Sí. Bueno, evidentemente lo siguen llamando manicomios, siguen diciendo usuarios, siguen hablando de riesgo cierto, inminente, y me parece que en realidad lo que se hace es faltar el respeto, más que todo, a toda la sociedad, porque yo siempre digo, vamos a suponer que nuestra familia es perfecta, no tenemos hijos con patología mental, ninguno es adicto, no tienen TOC, nadie tiene depresión, ok, es una familia perfecta. Salimos a la calle y nos atropella un auto manejado por una persona que está alcoholizada. Sí. Quiere decir que igual nos afecta a todos en la sociedad. Desde ya. No podemos no verlo. No. Porque está a la vista, precisamente. No, es cierto. Y otra cosa, desde que no existen estos manicomios, entre comillas, yo veo mucha más gente en situación de calle y te voy a contar un caso puntual. En Recoleta, en un lugar donde nosotros teníamos un consultorio, había una señora siempre en la esquina y que ella vendía la medicación que le daban en el hospital. Claro. Para poder subsistir. Sí. Y cuando no pasa eso, se prostituyen o venden lo que tienen puesto o delinquen, porque nosotros decimos siempre, los caminos son el hospital, la cárcel o el cementerio. Sí. O sea, vivir en la calle no es una opción. No. Y en Capital existe el SAME psiquiátrico, que no existe en otras localidades del país, y se ofrece, uno puede llamar, pedir que vengan, pero si el paciente no se quiere internar y no tiene en la mano un revólver o un cuchillo o está en el balcón a punto de arrojarse, no se lo puede internar. No, yo llamé muchas veces y a esta señora la quisieron llevar y no quiso. No. Y no quiso y la dejaron. Sí. Me trajiste un libro del que sos coautora, que lo voy a mostrar a cámara. El título me llamó mucho la atención porque es súper atrapante, Silvia. No están locos. Contanos de qué se trata el libro, que de paso les cuento a ustedes que tiene una dedicatoria súper amorosa. A ver, el libro en realidad es un recurso. Nosotros decimos más que un libro, es un recurso. Sí. Porque ¿cómo se forjó este libro? Nosotros, cuando digo nosotros, digo la agrupación Familia Esperanza, trabajamos todos los jueves ad honorem en el Museo Larreta, que es acá cerquita. Muy cerca, sí. Trabajamos con familias que están atravesadas por algún familiar, sea hijo, pareja, quien fuera, atravesado por la salud mental y las adicciones. Esta gente viene desesperada. Nosotros empezamos hace 3 años siendo 20 y ahora llegan 80 familias. ¿80 familias? Sí. Habitualmente nos sentamos en una enorme ronda y ya no da la ronda, ya hay que hacer como una segunda fila. Lo hacemos de 5 a 7, a las 6 de la tarde hacemos un pequeño break, una merienda con cosas que traen voluntariamente todos, como para bajar un poquito las revoluciones. Y en realidad, ¿cómo surge el libro? Paola Vicenzi, que es una escritora y escribe sobre salud mental,
ganó un premio, el premio Vargas Llosa, en el año 2021, sobre una novela que se llama Equilibrio, sobre un caso de una paciente psiquiátrica. Cuando ella nos conoce a Marina Charpentier, con quien trabajamos, la idea es que venga y que presencie uno de los grupos, ya que ella trabaja y escribe sobre salud mental. Cuando vino, dijo, yo vine a ver un día un grupo y no me pude ir más. Empezó a venir todos los jueves. ¡Ay, qué maravilla! Y cada vez que se iba, es muy particular lo que hacemos, es un trabajo sinceramente sorprendente para quien no lo vio. Cuando ella se iba de camino a su casa, iba pensando en los casos que escuchó ese jueves. Y entonces nos iba mandando esos archivos. Y así nació el libro. Son historias reales, terribles, durísimas, muchas de gente que vive en situación de calle, y que uno a veces señala pensando, no debe tener familia, o a la familia no le importa. No, la familia muchas veces viene al museo y pide desesperadamente que hagamos algo. Pero la verdad es que muchas de las situaciones nos encuentran inermes, no tenemos cómo hacer algo por ellos. Entonces lo que hacemos es orientarlos. De hecho hay un glosario que escribí sobre todo tipo de patología mental, hay una página sobre recursos, a dónde llamar, a quién llamar en cada momento, y al final hay una explicación de cómo se hace una judicialización. Qué importante. Que, bueno, es súper necesario. Sí, súper necesario en tanto y en cuanto la ley no nos ampare, o no los ampare, porque realmente es un grupo, vos decís, de 20 familias pasaron a 80, es un grupo grande que está pidiendo ayuda a gritos. Y esta es la gente que viene de Cava. El primer lunes de cada mes nosotros lo hacemos por Zoom para toda la gente del interior del país que no puede venir, y gente incluso del exterior. O sea, es realmente algo desesperante lo que está pasando. Desde acá, desde A la Vista, sabés que tenés las puertas abiertas para cuando quieras, Silvia. Comunicar, contar o pedir ayuda, porque el programa es visto en todo el país, gracias a Dios. Y yo creo que si todos ponemos algo, es más fácil que lleguemos a buen puerto. Sí. Silvia, repetinos, ¿los jueves a qué hora en el Museo Larreta? Los jueves, de 17 a 19, de 17 a 19, el Museo Larreta, calle Mendoza 2250, totalmente ad honorem. Y el primer lunes de cada mes es por Zoom, y para eso tienen que pedir un link. Pueden hacerlo al Instagram de FE, que es Familia Esperanza, el grupo al que pertenezco. Bueno, después está el Instagram mío, obviamente, Silvia Papuchado, el canal de YouTube, @doctora Silvia Papuchado. De cualquier manera que intenten, vamos a tratar de ayudar. Muchísimas gracias, Silvia. No, al contrario, gracias a quienes como vos nos dan la posibilidad de hacer visible lo que nadie quiere que esté a la vista. Es así, es tal cual. Nos despedimos de la doctora Silvia Papuchado. Vamos a una brevísima pausa y volvemos con más A la Vista. Y yo me quedo con mi libro. ¿Sabías que la miopía está aumentando a niveles alarmantes en todo el mundo? Y así es como Internacional desarrolló los anteojos Majestic Myopia, que vemos que tenemos en el centro de lo que es el eje visual la corrección que el niño requiere para poder ver bien, y en la periferia, de forma muy sutil, tiene como un pequeño esmerilado, y eso es lo que genera a nivel de la retina periférica una disminución de lo que es la sensibilidad al contraste, que actuaría como un estímulo para frenar la progresión de la miopía. Si tenés algún familiar con miopía, este es el momento para empezar a hacer algún tratamiento para la miopía. Romano Home Restoration
Es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas. Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista, y en este bloque tenemos un invitado que quiero muchísimo y además es un excelente médico oftalmólogo, el doctor Héctor Fontana. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. No, gracias, Amalia, a vos, y gracias por invitarme siempre, es un placer. Es Gracias. que para hablar de glaucoma, ¿quién mejor que el doctor Fontana? Te voy a presentar, Héctor. El doctor Fontana es el jefe del servicio de glaucoma del Hospital Santa Lucía, fue presidente de la Sociedad Argentina de Glaucoma y es miembro activo de sociedades nacionales e internacionales de la especialidad, y es muy difícil encontrarlo para poder invitarlo. Una pregunta que nos hacen siempre es, si mi abuelo tenía glaucoma, ¿yo puedo llegar a tener glaucoma? ¿O voy a tener glaucoma? Bueno, eso entra dentro de lo que son los antecedentes familiares. Los antecedentes familiares tienen peso, especialmente cuando se encuentran dentro de la misma línea, o sea, los hermanos, padres y madre, tienen, digamos, mayor riesgo y mayor peso dentro de los antecedentes, y es lo que en un sospechoso de glaucoma, es decir, en aquel paciente en el que todavía no estamos decididos a iniciar un tratamiento o no, puede inclinar la balanza hacia la alternativa del tratamiento. Entonces, los que más pesos tienen son padre, madre, hermanos. Obviamente el de un abuelo importa, pero en ese caso quizás el antecedente que más conviene tener en cuenta es si tuvo ceguera por glaucoma, claro, porque en algunos casos muchas veces el diagnóstico de glaucoma no era necesariamente correcto. Claro, claro, tal cual. Si los hermanos, alguno de los hermanos tiene la presión ocular elevada o un glaucoma con un diagnóstico ya con nombre y apellido puesto, ¿los otros tienen que ser investigados, tienen que ser estudiados? En general, cuando se identifica a un miembro de una familia determinada con alguna característica típica de un glaucoma, le aconsejamos que avise a los miembros de su misma familia para que se evalúen. Y especialmente si existe algún rasgo de glaucoma congénito tardío, o si existe alguna configuración en particular estructural, como son los sospechosos de cierre angular, que pueden predisponer a un tipo particular de glaucoma, que es el glaucoma por cierre angular primario. Esto es algo que cada vez, por suerte, está teniendo mayor difusión. Entonces, con un examen del ángulo, por ejemplo, podemos claramente identificar a esta población sospechosa y, en consecuencia, o vigilarla más de cerca o tratarla según el escenario en el que nos encontremos. Vos hablas de un examen del ángulo y seguramente el que nos está escuchando del otro lado no sabe de qué se trata y se imagina
quizás hasta una cirugía para hacer un examen de un ángulo. No, Contarle a la gente de qué se trata, por favor, Héctor. El ángulo es una estructura anatómica que está en la parte anterior del ojo y que está delimitado por la parte más convexa que tiene el ojo, que es la córnea, y hacia atrás por el iris. Y la parte transparente y la parte del color. Y la parte del color, exactamente. Y tiene la particularidad que en el sitio en el que se unen esas dos estructuras está el trabeculado. El trabeculado, para que lo podamos entender, es el sistema de rejillas que el ojo tiene, a través del cual se eliminan los líquidos que el ojo produce continuamente. Como una malla. Exactamente, de hecho se llama malla trabecular. Cuando nosotros observamos el ángulo, podemos muchas veces observar ese trabeculado directamente, o en algunos casos puede no verse, en cuyo caso eso constituye un factor de riesgo porque se sospecha que el ángulo ya está cerrado. Claro. ¿Y cómo se estudia eso? Los estudios que hay que hacer para saber si uno tiene glaucoma o tiene la presión alta, ¿son estudios que molestan al paciente? No son estudios molestos y cada vez se ha perfeccionado más la técnica para detectar el principal factor de riesgo que tiene el glaucoma, que es la hipertensión ocular. El procedimiento por el cual uno toma la presión en los ojos se llama tonometría, sí, y existen diferentes métodos. Hay uno que nosotros consideramos el gold standard, que sigue siendo la tonometría de Goldman, pero por suerte a lo largo de los años se han desarrollado nuevos procedimientos y nuevas técnicas que en muchos casos ni siquiera requieren la colocación de gotas anestésicas, porque se utiliza una técnica que se llama de rebote, que impacta tan rápido en la córnea que no le da tiempo al paciente a parpadear. Entonces nos permite obtener en aquellos pacientes que son más aprensivos, que se acerquen cosas en el ojo, o en los que son más miedosos, nos permite tener una aproximación bastante exacta de la presión intraocular. Hay algunas que implican colocar una lente apoyada en el ojo para obtener una visualización directa del ángulo, pero en caso de que al paciente le dé miedo, pueden utilizarse otras técnicas, como son la OCT del segmento anterior, por ejemplo, que es una tomografía que nos permite obtener una imagen muy clara de cómo está el ángulo de ese paciente, incluso medirlo y en base a la amplitud que tiene, definir conducta. Entonces, en toda consulta oftalmológica, pedirle al oftalmólogo que le tome la presión. Y en lo posible, si puede mirar el ángulo y el nervio óptico. Y el nervio óptico. Esas serían tres cosas fundamentales, aparte de un adecuado interrogatorio buscando factores de riesgo. Pero en realidad el elemento cardinal sería tomarle la presión intraocular y mirarle el nervio óptico, para después pedir un examen funcional que se llama campo visual o perimetría, que lo que nos permite simplemente es saber cómo está funcionando ese nervio óptico que hemos visto en la lámpara de Hendrix. Claro, que es un examen que tampoco es un examen invasivo. No invasivo, que es de fácil ejecución, y ahora, lo mismo que con las tonometrías, cada vez más se perfecciona la técnica y hay programas cada vez más cortos que hace que aquellos pacientes, sobre todo, que les cuesta mantener la atención constante, les resulte mucho más sencillo hacerlo. Sí, sí. La tecnología siempre juega a favor del paciente. Absolutamente. Gracias a Dios. Vos hablaste de factores de riesgos. Sí. Hablamos de los hereditarios primero. ¿Y cuáles son los otros, Héctor? En realidad, factores de riesgo son aquellas condiciones que por su peso específico determinan la orientación hacia tratar al paciente. Muchas veces hay pacientes que por algún motivo han perdido uno de sus ojos, y el hecho de tener un ojo único en un paciente sospechoso hace que uno oriente la alternativa terapéutica hacia el tratamiento. Claro. Otro es la pertenencia a determinados grupos poblacionales. Existen determinados tipos de glaucoma con determinadas características que son más comunes en grupos poblacionales afroamericanos o afrocaribeños, que hacen que al tener un comportamiento más agresivo o una velocidad de progresión más rápida, requieren que uno los trate
probablemente más temprano en la evolución natural. Antes, sí. Algunos grupos asiáticos por ahí pueden tener mayor predisposición a determinados tipos de glaucoma de ángulo cerrado. Y, por supuesto, hay una característica que se llama pseudoexfoliación, que dependiendo de las otras variables, si están presentes o no, puede inclinar la balanza hacia el tratamiento, porque son glaucomas que muchas veces son más agresivos que el resto. Entonces, por lo general, los tenemos que tratar. También la córnea delgada. Sí. Cuando hablamos del ángulo, dijimos que el ángulo estaba delimitado por la porción más externa del ojo, que es convexa y transparente y que se llama córnea. Se vio que si esa córnea es más delgada, en cierta forma es representativa de determinadas condiciones de elasticidad o rigidez del ojo, claro. Y en ese caso la córnea delgada de por sí es un factor de riesgo en sí mismo para tener glaucoma. Entonces, córneas delgadas, ojos únicos, la pertenencia a grupos poblacionales afroamericanos o afrocaribeños, la pseudoexfoliación o los antecedentes familiares de primer grado constituyen determinados factores que definen el mecanismo de tratamiento. Clarísimo, Héctor, como siempre. Gracias, y además está decir que todo aquel paciente que no tenga acceso a una medicina prepaga o una obra social, están las campañas que se hacen todos los años para pesquisar y para detectar glaucoma y que están abiertas en todo el país. Absolutamente. Y son gratuitas. Sin duda, todos los meses de marzo está la Semana Internacional del Glaucoma. Esta fue una iniciativa creada por la Asociación Mundial de Glaucoma. Sí. Y en ese contexto, un día, generalmente en los diferentes centros públicos e incluso privados, sí. Se realiza un monitoreo gratuito de la presión intraocular y la evaluación del nervio óptico, con el fin de detectar a estos pacientes o ya con la enfermedad o que sean sospechosos. Y es excelente y siempre, cada año... Cada año hay mayor adherencia, tanto de los grupos médicos como de los pacientes, que están esperando la difusión a través de radio, televisión, redes sociales, para acercarse en los horarios que está estipulado para un monitoreo de su presión ocular. Así es. Muchas gracias, Héctor, por haber venido. Gracias por estar siempre con nosotros. Siempre es un gusto venir y visitarte. Un placer. Gracias. Nos despedimos del doctor Héctor Fontana, médico oftalmólogo, especialista en glaucoma. Y recuerden, todos los meses de marzo, la campaña que es mundial. En la Argentina se hace en todo el país. Y nos vamos, se nos acabó el programa. Hasta el próximo martes a las 17:30 aquí en A la Vista por Canal Metro. Muy buena semana.